Muy buenas a todos, sean bienvenidos al Átomo Viajero. Espero que se encuentren muy bien. Y sin más preámbulos, empecemos. Estados Unidos, ese país de 50 estados repartidos en su colosal territorio de 9.834 millones de kilómetros cuadrados. Ese país el cual se le otorga el título como la potencia mundial más grande del mundo, en términos de PIB nominal, fuerza militar y tecnológica, siendo el país con más dinero del mundo. Pero a pesar de lo reconocida que es mundialmente, Estados Unidos tiene curiosidades que usualmente la gente desconoce. Y hoy quiero darte a conocer algunas de ellas. Sean bienvenidos a 6 curiosidades de Estados Unidos. Número 6. La montaña más alta del mundo está en Estados Unidos. La montaña más alta del mundo es el Everest. Sin embargo, si midiéramos desde la base del océano, el volcán inactivo Mauna Kea en Hawái supera el Everest sin duda alguna. Midiéndolo desde el nivel del mar, solo mide 4.200 metros el Mauna Kea, pero su altura total supera los 8.848 metros que mide el Everest, con una altura de 10.203 metros. Por cierto, si gustaras en algún momento ir a algún sitio con una panorama nocturna completamente impresionante, repleta de estrellas, Mauna Kea es el sitio perfecto. Número 5. ¿Cuánto costó Alaska? El 30 de marzo de 1867 se llevó a cabo esta operación, pero hay una historia detrás que es muy importante el saberla. Un alto funcionario estadounidense llamado William Seward fue objeto de críticas y burlas despiadadas por ser promotor y pieza importante para que Estados Unidos comprara Alaska al gobierno imperial de Rusia. El precio final fue de unos 7,2 millones de dólares. En ese entonces Alaska era considerada como un territorio desolado que no parecía tener mayor utilidad económica, y por ello las críticas que recibió Seward eran muy fuertes, ya que parecía un desperdicio de dinero. Sin embargo, el tiempo terminó dándole la razón a Seward. Tomando en cuenta la inflación, esos 7,2 millones de dólares de ese entonces equivaldrían al día de hoy unos 100 millones de dólares, y aún así para lo que realmente vale Alaska actualmente es demasiado barato. Ahora mismo cada hectárea del territorio de Alaska vale 100 dólares, o sea que el estado entero valdría más de 15.000 millones de dólares, unas 150 veces más de lo que se pagó en su momento con la inflación actual. Por ello, la venta de Alaska parece ser vista como un error comercial calamitoso por parte de Rusia. Número 4. La actual bandera de Estados Unidos fue diseñada por un estudiante de 17 años. En 1959, Estados Unidos necesitaba un nuevo diseño para su bandera, y se hizo un concurso a nivel nacional. En dicho concurso se recibieron más de 1.500 propuestas. Sin embargo, fue la idea de un chico de 17 años, Robert G. Heft, la cual habría sido escogida como la ganadora. Pero he aquí la historia interesante. Robert primero presentó su diseño de la bandera para un trabajo de historia en su colegio. No obstante, el profesor le calificó con una nota muy baja. Por ello, el estudiante, al sentirse indignado, retó al profesor poniendo la condición que si el Congreso Nacional le gustaba su diseño de bandera, el profesor debía cambiarle la nota a excelente. Bueno, al final el Congreso no solo le encantó la bandera, sino que la terminó escogiendo como ganadora. El 4 de julio de 1960, la bandera de Heft era expuesta como la nueva bandera oficial de Estados Unidos, y su nota pasó de un -B a un +A. El profesor cumplió su palabra. Número 3. Estados Unidos de la Tierra. En 1893 se propuso un pequeño cambio que, de haberse llevado a cabo, realmente habría sido muy surrealista para todos, ya sea para los que no son de Estados Unidos, como para sus propios habitantes. Esa propuesta era una enmienda para cambiar el nombre de los Estados Unidos de América a los Estados Unidos de la Tierra. Los congresistas que impulsaron ese cambio tenían un pensamiento nacionalista muy extremo, ya que con ese pensamiento opinaban que el país no solo tenía el poder sobre su territorio, sino sobre todo el mundo. Al
final dicha enmienda fue negada, pero ¿te imaginas si hubiera sido aceptada y conociéramos a los Estados Unidos con ese extraño nombre? Realmente muy interesante cómo un pequeño detalle puede cambiar tantos aspectos de la historia de un país. Número 2. El gobierno de Estados Unidos puede desactivar todos los GPS del mundo. Casi todos nosotros alguna vez hemos utilizado el sistema GPS, pero bueno, quizás hay algo que no sabemos. Ese sistema se paga con los impuestos de los estadounidenses, o sea, es un sistema de los Estados Unidos. El sistema GPS fue comprado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y en cualquier momento puede ser desactivado por algún interés del país. De momento no hay indicios de que quisieran hacer algo así. De hecho, desde 1995 nunca ha sido apagado pese a la participación de Estados Unidos en diversas guerras. Pero de igual manera queda la incertidumbre de si en algún momento lo llegarán a desactivar. Pero bueno, lo importante es que ya sabes este interesante dato sobre Estados Unidos. Número 1. El bar de siglos. Y finalmente llegamos con una última curiosidad, que quizás no sea tan impactante como las anteriores, pero nos permite dar un vistazo a cómo a pesar de los años, décadas, siglos, un negocio se puede mantener intacto y brindar la misma calidad de siempre. El Old 76 House es el bar más antiguo de Estados Unidos, el cual fue construido en el pueblo de Tappan, al norte de New York, en el año de 1668. Actualmente aún le puedes visitar y si lo haces, podrás apreciar cómo aún mantiene ese toque antiguo que tenían los bares en ese entonces. Sin duda alguna, siempre hay cosas nuevas por aprender cada día y cada país, a como vimos hoy con Estados Unidos, guarda una infinidad de datos súper interesantes en su historia, en sus sitios, en su gente, y el poder aprender más de estas curiosidades tan llamativas nos permite tener una mejor perspectiva del mundo en el que vivimos. Espero les haya gustado mucho este video y que estas curiosidades les hayan parecido muy interesantes. Si es así, apreciaría mucho si me pudieran regalar un like, y si has llegado hasta este punto del video, te agradecería muchísimo si me pudieras dejar un comentario con la curiosidad que te llamó más la atención. También sería fenomenal si pudieras compartir este video con todos tus amigos, y muy importante, si te pudieras suscribir y activar la campanita de notificaciones, me ayudarías inmensamente. Sin más, te deseo un maravilloso día y hasta la próxima.